actualmente Monti. Cayo Lara, coordinador general de Izquierda Unida. Señor Lara, buenos días, gracias por estar aquí en Al Rojo Vivo. Bueno, ya ve que nos ha sorprendido la Casa Real, la Zarzuela, con estas dos imágenes, que estreno de la página web, pero dos imágenes muy simbólicas, porque es, digamos, el actual rey y, digamos, las dos cadenas sucesorias, ¿no? Que es decir, las dos opciones sucesorias, el príncipe Felipe y la infanta Leonor. No sé cómo un republicano como usted ve este debate y, sobre todo, bueno, la presencia también de Urdangarín ahí en la página web. Bueno, en primer lugar, no es el debate fundamental que tiene nuestro país. El debate fundamental es el paro, la crisis y la situación económica que tiene la gente, ¿no? Y las políticas de este gobierno, que no están acertando para nada y están creando mucho sufrimiento. Pero vista la fotografía, parece que pues, pretenden perpetuarse en el tiempo la monarquía, y yo creo que la cosa está mucho más cercana como para llegar hasta la propia infanta, ¿no? Creo que a Juan Carlos actualmente habría que darle a la Casa Real en su conjunto una medalla al mérito por hacer una buena actividad para que se desarrolle más el espíritu republicano en España. Yo creo que están haciendo un buen trabajo en esa dirección y, hombre, desde luego lo que no son es ejemplo. A ver si van a fichar ustedes a Urdangarín. No son ejemplos de lo que tiene que ser la jefatura del Estado en todo los acontecimientos que acontecen en torno a la Casa Real de los últimos tiempos que hemos vivido. Han dado mala marca a España en muchas de las cuestiones que ha vivido la Casa Real en el último tiempo, y bueno, pues yo creo que lo ratifica perfectamente que Urdangarín siga estando ahí, además con su tratamiento de excelentísimo, cuando donde debería estar presumiblemente sería en la cárcel, porque... Bueno, pero la justicia está funcionando respecto a Urdangarín. Vamos a esperar que funcione completamente. Yo creo que eso es un elemento... Pero me reconoce que de momento ha funcionado, ¿no? Hay una de las asignaturas pendientes, sí, pero llegó el gobierno y resulta que a los que averiguaron el tema de Gürtel y el tema del caso Nos, en la cúpula de la ONIF, pues resulta que cambiaron de puesto a determinados inspectores porque probablemente habían entrado a averiguar demasiadas cosas, ¿no? Entonces tenemos un país que todavía quedan muchos agujeros, y yo concluyo diciendo que este país es, lo he dicho siempre, ¿no? Y creo que es así, es más juancarlista que monárquico. Creo que está ahí, y yo lo que le planteé a Juan Carlos en la primera reunión que tuve con él es que podía cerrar su reinado con un broche de oro y podía proponer al gobierno que instale un referéndum en España para ver si Felipe debería ser o no debería ser jefe del Estado, porque yo no creo más allá de aquello en lo que eligen los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? Y el mayor fracaso de España no son las repúblicas, el mayor fracaso de España es haber tenido una dictadura durante 40 años. Ese es el mayor fracaso de España. Usted le dijo al rey, cuando acabes tu reinado, el gran broche es un referéndum, república, monarquía. ¿Qué le dijo? No, me dijo, esa frase creo que la ha utilizado ya con alguien más, ¿no? Me utilizó la expresión que entendía que yo fuera republicano y planteara esa frase, pero que él era monárquico. ¿Habrá rescate? ¿Habrá rescate de la economía española? Es decir, habrá un rescate, y cuando hablamos de rescate es con condiciones, es decir, con nuevas medidas que sean un tijeretazo a la economía de los ciudadanos, al bolsillo de los ciudadanos. ¿Usted cree que habrá rescate? ¿Que es ineludible? Sí, hay un elemento de por medio, ¿no? Había un anuncio por parte del señor Feijóo, tiene su importancia, porque ahora mismo unas elecciones, aunque sean autonómicas, tienen mucha importancia para ver realmente cómo está el barómetro de los ciudadanos con respecto al gobierno, más allá de que el 84% han dicho que tienen confianza ninguna o muy poquita en el señor Rajoy, en el presidente del gobierno y en las políticas que está haciendo, ¿no? Y digo que tenía importancia porque parece que Feijóo iba a recortar el número de escaños, llevarlo a 61 y además adaptarlo de manera que le pudieran venir bien en sus cuentas políticas, y ha pesado más la posibilidad de ver los efectos negativos del rescate, llamado rescate, que lo que podían ganar moviendo de una manera caciquil, desde mi punto de vista, las cuentas desde el punto de vista de diputados en Galicia. Por tanto, si usted me hace ese planteamiento es porque usted cree que el rescate, si se produce, será después de las elecciones gallegas y vascas. Bueno, pretenden que los efectos probablemente se conozcan después. No hay que olvidar que en las elecciones de Andalucía tuvieron unos presupuestos guardaditos hasta que pasaron las elecciones andaluzas, para que los efectos de recorte de esos presupuestos no pudieran influir en la campaña de las andaluzas. Por tanto, tenemos precedente y se podía reproducir el mismo precedente. Pero yo creo que ya más que rescate, hay que situarnos en que este país lo han echado a un lago, lo han echado al mar o a un lago inmenso, y lo han echado unas políticas determinadas que hemos tenido, y ahora ya que te han tirado al agua, viene a decirte que te quieren sacar del agua. Pero para sacarte del agua te piden condiciones que son insufribles para muchos ciudadanos y ciudadanas. En esa es en la que estamos, y desde luego nosotros manifestamos nuestra oposición radical a una política de rescates que además la tengan que pagar aquellos que no han sido los responsables. Ya sabe que a ustedes les acusan habitualmente de utópicos, y yo se lo pregunto, ¿España puede decir no a un rescate? ¿Puede decir no a una inyección de dinero, a una operación de Mario Draghi, Banco Central Europeo, de decir comprar deuda en el mercado secundario? Podemos decir no, porque hay quien dice, hay quien te traslada, es que, y digo desde el gobierno, claramente, es que
si seguimos así y no hay rescate o no hay ayuda del Banco Central Europeo, es que en septiembre o en octubre no hay dinero para pagar las nóminas de los funcionarios. Ese es el argumento central que ha utilizado el presidente del Gobierno en todas las comparecencias que ha hecho en el Parlamento, y también esperemos que el miércoles que le haga una pregunta también en sede parlamentaria sobre los 102.000 millones de euros de ajuste presupuesto 2013-2014 que ya ha llevado la Troika, pero que todavía no han pasado por el Parlamento por ninguno, ni siquiera contacto con los grupos. Le haré la pregunta. El argumento es esencial, el que plantean. Tenemos déficit, tenemos que ir a por dinero fuera, nos lo tienen que dar, y para darnos el dinero nos piden condicionantes, y por tanto nosotros tenemos que cumplir con los deberes que nos está marcando la Troika. El problema de fondo para mí es que hay posibilidades de que tengamos más independencia económica por parte de nuestro país con respecto a esa dependencia que mantenemos de la situación del déficit. Pero este gobierno no quiere aplicar las medidas. Es decir, tenemos 90.000 millones de fraude fiscal en España. Un informe reciente que se ha publicado esta semana pasada de una institución internacional está hablando exactamente de 84.000 millones de fraude concreto. Es Foreign Policy el que ha hecho el informe, que 30 de las 35 empresas que tenemos en el IBEX están moviendo recursos por la vía de los paraísos fiscales, y que, por ejemplo, el 40% de los asalariados paga más impuestos que sus empresarios. Es decir, hay recursos suficientes para, haciendo una política impositiva justa y luchando contra el fraude fiscal, quitarnos dependencia desde el punto de vista del déficit fiscal que tiene España y poder tener más independencia y más autonomía. Y la segunda cuestión, hombre, es que si el Banco Central es nuestro y somos socios de ese conjunto de países que tenemos un Banco Central que es nuestro, lo que no puede ser es que el Banco Central sea el lobby de las entidades especuladoras financieras internacionales, que no compre deuda directa a los países y siga permitiendo esta sangría que se está produciendo con el pago de intereses abusivos que estamos haciendo con países como España. Pero, por tanto, yo no digo que haya que dar, si España tiene fuerza para dar el puñetazo en la mesa en la Unión Europea, pero le tendrá que decir, señores, tenemos que jugar a una política diferente. Lo que no podemos jugar es una política para precisamente aquellos que son los que han organizado el desastre en nuestro país, que son fundamentalmente las instituciones financieras, lógicamente amparadas por los gobiernos y por el propio Banco de España. Pero fíjese, Mario Draghi, reconózcame que digamos que se ha enfrentado aparentemente al Bundesbank y ha dicho, y voy a comprar deuda en el mercado secundario, y deuda, por tanto, de países como España, deuda de países en crisis. Fíjese que la prima de riesgo, ¿cómo ha evolucionado desde ese anuncio? Laura López, estas noticias, prima de riesgo, que no sé si hoy ha seguido también a la baja. ¿Perdemos o no perdemos esos 400 puntos de la prima de riesgo después del anuncio de Mario Draghi? No llegamos a cruzar esa barrera de los 400 puntos, pero recordemos que después de caer casi 150 puntos la semana pasada, hoy también comenzaba la jornada en caída libre, cerca de esos 400 puntos. Hasta ahora modera la caída y se sitúa en los 409 puntos. ¿La bolsa, Laura, cómo está? Pues frena también el rally de la semana pasada, que recordemos que llegó a tocar los 8.000 puntos. Hasta ahora cae un 0,5%, se sitúa en los 7.800 puntos y vuelven a ser los bancos los que tiran para abajo de nuestro indicativo. Es decir, señor Lara, el bálsamo Draghi ha tenido un efecto de pérdida de 150 puntos. Es que este verano hemos estado en los 600. ¿Se imagina que no nos rescaten o que el Banco Central Europeo no diga que va a comprar deuda en el mercado secundario y estemos en los 600? Es que no hay economía que lo resista. De Draghi ha habido dos declaraciones. Una que hubo primero, bajó inmediatamente a la prima de riesgo, pero a los pocos días se volvió a recuperar y a subir para arriba. Por tanto, es una especie de diente de sierra el que funciona. Pero yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer los españoles es: ¿cómo es posible que la declaración de un señor que no ha elegido ninguna democracia, ningún sistema democrático, tenga más fuerza y más poder que lo que deciden los gobiernos? ¿Esto cómo es posible? Que influya más en los mercados que lo que deciden los gobiernos. Esto es gravísimo. Yo creo que es una primera línea de pensamiento que nos tenemos que hacer. ¿Qué ha dicho Draghi? Draghi ha dicho que el Banco Central Europeo va a comprar deuda en el mercado secundario. Esto no es comprar deuda directa soberana, porque lo tiene prohibido la propia normativa que se han dado los gobiernos. ¿De acuerdo? ¿Va a paliar? Sí, comprar en el mercado de deuda secundaria palía la situación de la prima de riesgo, pero no resuelve el problema de fondo importante que tenemos en nuestro país. Pero no olvidemos la segunda parte. A continuación, el señor Draghi dijo que tenía que haber condiciones muy estrictas para dar ese recurso, y que además el recurso se va a dar en función de que los países afectados y que lo pidan están cumpliendo con una normativa rigidísima que están planteando, que son políticas de recorte, y además políticas que saben, porque la Troika, el señor Draghi,
Es decir, las instituciones europeas, el gobierno de España y aquí todo el mundo que piensa un poco sabe que las medidas de recorte y de ajuste duro que se están produciendo en España no solo no nos están ayudando a salir de la crisis, sino que nos están hundiendo más en la situación de crisis. Y la mejor prueba la tenemos en un dato. Estamos en el 4,6% en este momento de déficit de lo que es el déficit del gobierno de España. Ha superado ya en 7 meses lo que es la previsión que tenía para todo el año. Por tanto, todas las medidas que se están adoptando están conduciendo a más crisis, más recesión, más desempleo y además no resuelven ni el problema de fondo que dicen querer resolver, que es el problema del déficit. Y mientras tanto no le tocan a los grandes defraudadores de nuestro país, que se lo siguen llevando de rositas, como hemos conocido además que se han llevado 220.000 millones en los últimos 6 meses evasión de capitales de España. Fíjese, señor Herrera, que yo que estoy convencido que si hay rescate, o estaba convencido hasta hoy, iba a haber un precio claro y unas condiciones duras, porque lo había insinuado Draghi, bueno, por supuesto Merkel, Schäuble y compañía, pero me ha descolocado comisario europeo de Economía y de Finanzas, Olli Rehn, que en las últimas horas en la cadena CNBC, la cadena económica de la NBC, ha dicho, bueno, si España es rescatada en esta compra de deuda, no tiene por qué haber condiciones adicionales. Ha dicho, bueno, seremos específicos o más específicos respecto a lo anterior, pero como diciendo, bueno, a lo mejor no hay condiciones tan duras. Conditionality would be certainly based on the existing current policies and recommendations. Bueno, no sé, a mí me ha descolocado como diciendo, bueno, textualmente ha dicho no condiciones adicionales, sí requisitos más específicos. Y yo soy sincero, es decir, a mí lo que me preocupa del rescate es que la condición sea tocar las pensiones o tocar el subsidio de desempleo, de gente que lo está pasando muy mal. Sí, parece que... Vamos a ver, si el argumento que dábamos anteriormente fuera real y es real, de que las elecciones en Galicia se adelantan precisamente porque no se produzca después de los efectos de un presumible rescate que todo el mundo habla que se va a producir en España, es porque la condicionalidad famosa, las condiciones van a ser duras, porque van a ser contestadas por los ciudadanos, porque van a hacer sufrir más a más gente. Y hay una carta que está encima de la mesa que era intocable para el señor Rajoy, pero ya da igual lo que diga el señor Rajoy. Si es que a mí me dijo en el primer debate que tuvimos del estado de la investidura, me dijo que no se iba a crear un banco malo, y esta semana discutimos en el Parlamento la creación de un banco malo. Si es que da igual lo que diga, porque eso de que la realidad le lleva, no, la realidad está para cambiarla, y es lo que está es violando permanentemente su palabra y además el compromiso que tiene con los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país de una manera gravísima. Por tanto, lo que es previsible es que donde van a tocar y a pegar el tajo fuerte en la siguiente, porque no le quedan muchos más espacios, es en la vía de las pensiones. Y no lo quiere decir porque era la vaca sagrada del Partido Popular, pero no olvidemos que en la última rueda de prensa que dio con Angela Merkel, cuando le preguntaban si se iba a tocar el fondo de reserva de las pensiones, vino a decir de alguna manera que ese tema, en principio, por lo pronto no, vino a decir algo así. No fue la vamos a ver, Natasha, a ver si somos rápidos, ágiles y efectivos. Mariano Rajoy, ¿qué dijo exactamente con Merkel sobre el tema de tocar o no las pensiones como condición del rescate? Hemos tomado decisiones que no han sido gratas para muchas personas, pero me parece que las personas que tienen mayores dificultades, las que ya no pueden por puras razones de edad dar batalla como la puede dar un chaval de 20 años, son los pensionistas. Y por tanto, desde luego, no tengo ninguna intención de cambiar el statu quo en este momento. Esa es verdad que a mí es en ese momento. En este momento. Bueno, pues conociendo todas las violaciones que ha hecho de palabra desde que está de presidente del gobierno y escuchando por vez primera, matiza en este momento, porque hubiera dado un no rotundo, en ningún momento tocaré el tema de las pensiones, hubiera sido acompañado de la rotundidad con que dio de que no las iba a tocar, y por tanto en este momento evidentemente me imagino que lo deja de caer, porque en su cabeza, el subconsciente, que es terrorífico, pues está que desde luego tienen pocos caminos, y uno de los caminos es tocar las pensiones. Podría ser también el subsidio de desempleo, ¿no? Sí, ese ya lo han tocado, el subsidio de desempleo ya han tocado, han bajado del 60 al 50% en la anterior tacada de recorte, ya han bajado el subsidio
subsidio de desempleo, ya están afectando directamente a los desempleados, ya rebajaron el 5,4% en los presupuestos del año 2012 en la partida de prestaciones por el desempleo, y además en la ayuda que va más allá de los 400 euros, lo que han hecho ahora es poner más trabas burocráticas para que la gente pueda acceder a los 400 euros y se caiga gente de esos 200.000 personas que en este momento son los receptores de los 400. ¿Qué le ha parecido a usted, Soraya Sáenz de Santamaría, la vicepresidenta, lo anunciaba este viernes? Los parados con subsidio podrán ser llamados para realizar trabajos y pues recuperar, rehabilitar, reconstruir, mejorar las zonas quemadas, que ha sido un varapalo brutal lo de los incendios este verano en este país. Entonces, esa propuesta de que pueden ser utilizados, llamados para limpiar, trabajar en las zonas quemadas y que no se pueden negar los parados, porque si se les llama y se niegan pueden perder el subsidio. ¿Qué le parece esa propuesta? Creo que ya tiene precedentes. Me parece que la actual alcaldesa de Madrid dijo en algún momento determinado que se podían hacer, gente que se despedía, se podían hacer luego prestaciones de servicios a la comunidad, ¿no? Creo que ya tiene un precedente. Vamos a ver, lo que no pueden estar haciendo es cargándose en los retenes, recortando en la política de incendios, porque los incendios no se apagan en verano con la gente, los incendios se apagan cuidando el monte en el invierno, y se están cargando retenes en nuestro país de una manera importantísima, es decir, reduciendo el servicio de bomberos y el servicio de prevención de las comunidades autónomas y del propio gobierno de España, cada uno en las competencias que tiene, y están recortando y reduciendo para ahora venir a decir que los parados, donde hay que llevarlos es apagar el fuego. Lo que hay que hacer es una política preventiva en España, que este año se han ido 160.000 hectáreas, y lo que hay que potenciar es la política de prevención, y de esa manera garantizaremos que tengamos menos incendios y por tanto no tengamos que ir después a apagar los fuegos, que ya son difíciles de apagar, y especialmente cuando soplan los vientos fuertes, que es cuando se desarrollan los grandes incendios en España. Por cierto, que fue una propuesta del presidente de los empresarios asturianos este verano. Severino García fue el primero en decir que los parados deberían dedicarse a limpiar el monte. Tiene además, para ir a apagar fuegos, tiene que ser gente que tenga una formación especial, se están jugando la vida. No es apagar fuegos, tienen que tener conocimientos. Es limpiar los montes. Pues eso se hace durante el periodo de invierno con gente contratada para esa función, porque por esa regla de tres podíamos sustituir muchas profesiones de este país y aprovechar con los parados para resolver no sé qué temas. Pero hay temas de esa naturaleza que tiene que hacerlo pues gente que conoce, que sabe y que además se gane la vida con eso, legítimamente. Paco, ¿tú crees que el rescate se va a producir y que va a haber condiciones y que pueden ser condiciones que entren en algo tan sagrado como las pensiones o el subsidio de desempleo? Yo es que aquí me parece es eso de que la verdad no nos impide una noticia, ¿no? Es decir, aquí, no sé, perdona, estáis empeñados en que va a ser un rescate, y entonces que la realidad, es decir, lo que dice Oli Rehn, que es el comisario de Economía, no nos importa un pepino lo que diga. El presidente del Gobierno de España lo que diga, no nos importa. Draghi ha dicho que podía haber condiciones, que iba a haber oye, Oli Rehn, que es el comisario de Economía, es decir, oye, es que aquí Draghi ahora nos gusta, hace unas semanas no nos gustaba nada, pero ahora, como dice lo que dice, vamos a ver, todo está condicionado a algo muy simple, ¿no? Simple y complicado. Es cómo evoluciona la prima de riesgo. Es decir, si la prima de riesgo evoluciona positivamente en las próximas semanas y mantiene un precio razonable, España no tiene que pedir ningún tipo de ayuda. Es que llegaremos a la paradoja, no tendrá que pedir ningún tipo de ayuda. Paco, te puedo preguntar, pero la prima de riesgo no baja precisamente porque Draghi dice que va a comprar en el mercado secundario, pero que hay condiciones. No, la prima de riesgo baja porque, vamos a ver, ¿qué es lo que pasa en este momento? Desde hace un año y poco. Y es que los inversores extranjeros que compraban deuda pública española, ya fueran europeos o de otros países, tienen dudas sobre la continuidad del euro y que puede implosionar todo el sistema y saltar por los aires, encontrarse que si tienen, no sé, 100.000 millones de euros en moneda española, entre comillas, se le conviertan en pesetillas o en maroendillas, o llamar como quieras, a la nueva moneda, ¿no? Entonces, en el momento que Draghi dice, oiga, dos mensajes muy claros. Una, el euro no está en peligro. Dos, vamos a establecer un mecanismo que si baja de un determinado nivel la moneda y el país pide la ayuda y está cumpliendo los compromisos, lo que se llama la condicionalidad general, etcétera, pues intervendremos. Entonces, ya está. Entonces, ¿qué ocurre? El inversor extranjero que hasta ahora tú le decías, oiga, le ofrezco deuda pública española al 6 o el 7%, no te la compraba y compraba la alemana al 0%. ¿Por qué? Es un absurdo. Eso. ¿Qué ocurre? Que ahora eso ha cambiado. Señor Lara. No, bueno, yo lo que creo es que efectivamente ese absurdo, que lo es un absurdo importante, es porque el Banco Central Europeo no interviene directamente en el mercado.
Yo además soy de los que piensan que Angela Merkel vino aquí a España, entre otras cosas, sobre todo a que se garantizara que sus bancos iban a cobrar la deuda que tienen contraída los bancos españoles con bancos alemanes, y quería saber también, y le hizo el examen al señor Rajoy, quería saber que el gobierno de España estaba cumpliendo perfectamente con sus obligaciones de apretar las clavijas a los ciudadanos en nuestro país en las condicionalidades que se están poniendo en ese sentido. Sobre la parte que se ha comentado de hombre, no escuchar la palabra del presidente, es que este presidente del gobierno que tenemos es un presidente inusual. Es que ha dicho con una declaración, y lo ha dicho él, no es una interpretación que hagamos desde Izquierda Unida, ha dicho concretamente que haré lo que tenga que hacer, y si es lo contrario de lo que dije que tengo que hacer o que iba a hacer, lo haré. Por tanto, cualquier palabra a partir de ese momento dejó de perder todo el valor, porque se ha quedado en un presidente sin palabras. ¿Y eso entonces por qué lo hace? Hay que mirar a otros sitios para escuchar si hay alguna credibilidad, pero este presidente de gobierno no tiene ninguna credibilidad en este momento ante los españoles, y ya no lo digo yo, lo dicen los estudios, el 84% de los ciudadanos de este país, y ahí está casi la mitad de la gente que le dio el voto al Partido Popular, está diciendo que tiene credibilidad poca o ninguna. Y además dice la última encuesta que hemos conocido que el 40% de los ciudadanos que le dieron el apoyo en este momento no le darían el voto en una urna. Vamos a esperar. Las elecciones, hay un dato importante en las elecciones, y hay un precedente. En las elecciones andaluzas, a 3 meses solo de estar en el gobierno y sin haber generado tanto sacrificio como ha generado este país, las ganó todavía, el PP, ¿no? No, perdió un 20% el voto el Partido Popular, 400.000 votos de castigo que tuvo el Partido Popular. Y además, yo, sin ser profeta, que no lo soy ni lo quiero ser, pero en Galicia y en Euskadi vamos a ver los resultados también electorales, y ahí se va a hacer más que unas elecciones autonómicas, lo que se va a hacer de alguna manera es una especie de... que Galicia, la izquierda también está muy dividida, ¿no? Ustedes están en un proyecto de nueva Syriza, pero incluso bloque ha habido escisión y escisión de una escisión. El PSOE también tampoco muestra un pulso especialmente firme, ¿no? Y la fragmentación de la izquierda a lo mejor en Galicia permite el triunfo de Feijóo. Yo creo que el señor Rajoy va a conseguir, además de echar gasolina a las calles, que ya lo hemos dicho y le está echando cada día que toma algún tipo de medida, pues yo creo que va a conseguir otro efecto también muy importante, y es que va a hacer que se sumen muchas voluntades de gente que tenía antes más dificultades para sumarse, porque finalmente va a terminar pidiendo que se le haga una moción de censura social y popular, que es en definitiva lo que parece que está pidiendo a gritos este gobierno con las políticas que está haciendo. La opinión pública es muy voluble, querido amigo, y como sabe usted muy bien, sí, la opinión pública dentro de unos meses, si la economía va bien y tal, verá usted cómo las encuestas cambian. Pasa que no parece que en unos meses, que en unos meses, ¿cuántos años si no llevamos ya escuchándolo? No, si no hay rescate... la luz al final del túnel... Pero lo sabes seguro, pues te felicito, porque el resto de la gente... Pero fíjate si va a haber rescate, que el señor Draghi, que a ti te parece estupendo y a mí siempre me ha parecido igual, dijo el otro día que él compraba deuda en el mercado secundario si España pedía el rescate, y que habrá condicionalidad. Os doy una buena noticia y una mala noticia. Llámale X, igual que la línea de crédito en condiciones extraordinariamente favorables para los bancos. Es una línea de crédito en condiciones extraordinariamente favorables, con un memorándum que lleva la subida del IVA, la bajada de los salarios de los funcionarios, la bajada del subsidio de desempleo. A ver, Antonio Miguel Carmona no lo lleva eso. Antonio Miguel Carmona, oye, tengo un economista aquí en la mesa, profesor de economía de la universidad, ya lo veremos, que incluso pero es que eso esperar que nos anuncie que tiene esta una buena noticia, una mala y una buena. Cambio de los 100.000 millones. A ver, Carmona. Oye, nos decían que tengo una buena y una mala noticia. ¿Cuál te digo antes, no? La buena, vamos a empezar por la buena. La buena no es para nosotros, los trabajadores en términos generales, menos al principio, dado que ha bajado la prima de riesgo y que nos podemos financiar más barato, esta es la buena noticia, ha habido una avalancha. El viernes ya le pidieron al Banco de Santander 5.000 millones de euros en deuda. Y entonces han tomado nota el resto de las entidades, y ahora el BBVA ha anunciado esta mañana, hoy lunes, que va a emitir bonos senior a 3 años, Banesto a 4 años, Iberdrola y Gas Natural también. Hasta el ICO, que tenía paralizado desde marzo, porque al 7% de obligaciones era impagable, nos pedían un tipo de interés insufrible, y ahora que ha bajado, que baja la prima de riesgo, el ICO también va a pedir bonos a 3 años para poder financiar. Esta es la buena noticia. La mala, el porqué. El porqué es porque Rajoy ha dicho: yo voy a reducir el déficit público en esto, en esto, en esto, en esto. Y así los mercados se relajan, por el motivo por el cual el Santander, BBVA, el Banesto se van a financiar más barato. ¿Y qué es esto? Pues es en educación,
3.000 millones, ya lo anunció en su día, en sanidad, en servicios sociales, etcétera, etcétera. ¿Y esto qué supone? Supone que es una buena noticia que se puedan financiar algunas compañías de forma más barata y una mala noticia que es el cómo. Es decir, es una transferencia de renta desde los trabajadores a las grandes compañías, de las que yo me alegro que se financien de forma barata. El problema es el porqué. Hollande, el porqué, Hollande es de derechas, ¿no? No, Hollande es de izquierdas. Por eso ha propuesto una reducción del déficit público de 33.000 millones de euros, especialmente las grandes fortunas, un tercio, y las rentas más altas. Oye, ha puesto exento a la renta de 26.000 euros. En segundo lugar, a las grandes compañías, y en tercer lugar, al gasto público menos a educación. Y pues sí que tiene millonarios Francia para sacar 10.000 millones de euros. Salvo que se nacionalicen belgas. Pues eso es lo que va a pasar. Salvo que se nacionalicen la mayor fortuna de Francia, la cuarta del mundo, se va a Bélgica. No he pretendido dar una opinión, he pretendido dar una explicación. Has dado una opinión. Cuando dices que se recorta en educación, cuando el Santander recibe una presión de 5.000, de prestarle al Santander 5.000 millones de euros el viernes, yo no considero que sea una mala noticia, sobre todo si lo presta a las pequeñas empresas y a los trabajadores para que consuman y puedan salir del atolladero, que no estoy seguro, yo creo que es más bien para devolver vencimientos. Pero viene de una mala noticia, que es a costa de apretarnos todos los demás el cinturón. Pero por cierto, François Hollande, hay que reconocer que en las últimas horas ha causado gran impacto, porque François Hollande, el presidente de la República Francesa, acaba de anunciar uno de los mayores recortes de la historia de Francia, más de 30.000 millones de euros, y él, por cierto, preserva educación, sanidad y seguridad. 3 ministères seront prioritaires. L'éducation, c'est ma promesse de campagne, la jeunesse, tout mettre sur l'avenir de nos enfants. Donc, ce ministère continuera à avoir les ressources nécessaires pour accueillir mieux qu'aujourd'hui les enfants de la République. La sécurité, chacun comprend que c'est une exigence, une obligation, et la justice. Tous les autres ministères seront mis a meter un impuesto del 75%, señor Cayo Lara, a las grandes fortunas. De 2 años. Sí, bueno, de 2 años. A todo aquel que gane más de 1 millón de euros, 75% de impuestos del IRPF, 2 años, porque, por cierto, pues dice François Hollande... ¿Sabe lo que van a hacer las grandes fortunas? Irse de Francia. Espera un momentito. Es confiscatorio. Dejar hablar a François Hollande, que es el presidente de la República. El presidente de la República Francesa, porque decía Marguenda, que es por 2 años, François Hollande piensa que en 2 años habrá recuperación. J'ai pour mission de redresser notre pays. Et je vais fixer un agenda du redressement. 2 ans. 2 ans pour à la fois mettre en œuvre une politique pour l'emploi, pour la compétitivité et pour le redressement des comptes publics. Bueno, Eduardo, ¿no te gusta ese impuesto del 75% a las grandes fortunas? A mí me parece que cobra más de 1 millón de euros, porque luego pasa lo que pasa, me parece bien que haya... hay un dato que da el señor Lara que es inapelable, que en este país hay un fraude fiscal brutal, que hay gente que no paga los impuestos que tenía que pagar, una aportación y a los que tienen la nómina... En este país hay una fórmula fiscal que son las ICAP, que la creó el señor Aznar y la mantuvo, por cierto, el señor Zapatero, que es un coladero para evadir dinero al fisco, y eso se hizo en su día para evitar la salida de capitales, y en Francia lo que va a ocurrir es que va a haber una salida de capitales brutal. Subir los impuestos a las grandes fortunas, yo estoy de acuerdo, pero no de forma salvaje, como bien ha señalado Paco. Esto es una confiscación prácticamente, y esto va a provocar que, insisto, las grandes fortunas se vayan de Francia. Y por cierto, no podemos comparar Francia con España por 2 motivos. La prima de riesgo de Francia creo que está en 70-80 puntos, lo sabe mejor que yo. 80 puntos. La nuestra está en 409. El PIB va a crecer este año en Francia en torno al 0,5%. Nosotros vamos a ver crecer un 1,8%. Por tanto, no comparemos España con Francia, porque son en estos momentos desgraciadamente incomparables. Por eso en Francia no se va a hacer recortes en educación, y por eso en España el gobierno del señor Rajoy se ha visto desgraciadamente obligado a hacerlos en educación y en sanidad. Hay una puntualización que hay que hacer muy breve. Cuando dice hogares más ricos, no significa que ese no vaya a salir de los de más de 1 millón, significa, como siempre, las clases medias. ¿Queréis que os explique la propuesta de Hollande? Porque os veo un poco... No, hombre, puedo yo encantado. Y además dice otra cosa, y en el tema de las empresas que no inviertan. Es decir, si tú reinviertes, no vas a tener que hacer. Al final, ese día que apuntaba Eduardo Inda, es decir, tú le dices a la gente que va a cobrar más de 1 millón de euros que le vas a meter un impuesto del 75%, grandes fortunas, y ¿qué hace, según nos explica Eduardo?
que ocurre en muchos sitios, que las grandes fortunas dicen, don Antonio, me va voy. a ocurrir en Francia y ha ocurrido en todas partes del mundo. En Suecia, en los años 70 y 80, la tributación a las rentas más altas era del 80%. ¿Y qué ocurría? Pues que los dueños de Ikea, de Volvo, etcétera, ¿dónde tributaban? En Suiza. Por cierto, fíjate esta portada de Liberación, porque sabes que Bernard Arnault, el dueño de Louis Vuitton, pues ha dicho, bueno, se ha publicado que tenía la intención de nacionalizarse belga para pagar menos impuestos y menos con la que trae. Por cierto, pagó 100.000 euros por el señor Urdangarín. Hoy Liberación le regala este titular, fotografía, diciéndote algo así como piérdete, rico cabrón, rico gilipollas, rico imbécil, ¿no? Es la portada. Por cierto, que él ha matizado, ha dicho que bueno, que seguiría pagando impuestos. Señor Lara, ¿existe ese riesgo? Es decir, si se amenaza con impuestos tan potentes como estos a los que más ganan, pueden coger y decir, pues me voy. Vamos a ver, el gobierno de España hizo una amnistía fiscal con el argumento de que volvieran capitales y de que los que no pagaban pagaran el 8 o 10 cómodo por ciento de pago, mucho menos, por cierto, que los porcentajes que pagan y pagamos los trabajadores que estamos sujetos a una nómina, y a partir de ahí esto se iba a resolver. Y ahora lo que encontramos es que hay 220.000 millones de euros de salida de capitales que se producen en los 6 primeros meses del año. Mentira, lo que dijo el gobierno, no era verdad, nos están tomando el pelo cada día que pasa. Salida de capitales, hombre, el señor Hollande ha hecho una propuesta, que no es un 75% para todo el que cobra más de 1 millón de euros, es en el porcentaje que tienen de IRPFs a los que sobrepasan la cifra del 1 millón de euros, el plus, hasta el 75%, y mientras dure el tiempo que tenemos en la crisis. Bien, pero aquí en España habría muchos españoles que les gustaría ganar 1 millón de euros y que tuvieran que pagar el 75%, exagerando el tema de impuestos. ¿Cuántos hay? Pagamos una encuesta, ¿cuántos quieren ganar 1 millón de euros y que paguen el 75% al Estado? Va a ser masiva, mayoritaria por parte de los españoles. Mire usted, aquí lo que hay es mucha cara de mucha gente. Lo que no hay derecho en este país, hablando de evasión de capitales, es que la agencia tributaria haya pedido a las entidades financieras que le den las cuentas de los señores que tenían más de 3 millones de euros en cada una de las cuentas, que se lo diera para que pudieran ver si han pagado o no sus impuestos, y hayan estado 4 años pataleando por los tribunales de justicia, mendigando, hasta que al final el Tribunal Supremo ha decidido ahora en 2012 sobre cosas que son del 2006, que ya han prescrito porque no se da de aplicación la normativa última del gobierno, que ahora sí le pueden dar lo de las cuentas. 4 años de calvario. Protección de datos, que no se pueden dar las cuentas de alguien. Hay una legislación en España que está sencillamente al servicio de los defraudadores y de los estafadores, y eso hay que modificarlo. Y si el más rico de Francia decide que porque tiene que contribuir socialmente con su país, que la riqueza, por cierto, la tiene porque la han generado los trabajadores franceses y los consumidores franceses, de ahí ha sacado la riqueza, y ahora cuando tiene que pagar un impuesto para cuando tiene que contribuir socialmente a Francia, dice que me lo llevo a otro país, bueno, pues vamos a ver qué Unión Europea estamos construyendo. Mire, porque por esa regla de 3 no habrá ningún capital que pague sus impuestos en ninguno de los países, y la ruina será inmensa. No es que se esté haciendo una política de confiscar, lo que se está confiscando en este país es la extrema necesidad y la pobreza. Eso es lo que se está confiscando a los españoles, que no tuvieron además responsabilidad ninguna en la crisis que han organizado los grandes defraudadores, los banqueros, y en definitiva los que nos han llevado a la situación que tenemos de penuria en España. A ver, Carmona, que tú eres un profundo conocedor del Partido Socialista francés. Mucho. Es cierto. Familiar. Ahora, Hollande tiene que recortar y no quería recortar. Bueno, antes aclarar una cosa, España pide un rescate por lo que decía Cayo Lara, porque en los últimos 6 meses han ido 220.000 millones de euros, no por otro motivo. Aunque estuviéramos mal que no es fraude fiscal, que es ciudadanos extranjeros no residentes, en uso de sus... Son depósitos que han salido de España. Eso lo no son de españoles. No podemos decir impunemente. Francisco, pero es que yo no he dicho nada. A ver, si es que yo no he dicho quién. No hay de todo. Si es que me da igual. ¿Cómo que no? ¿Te sabes la lista? Hombre, si sale legalmente es porque legalmente puede salir. Pero legalmente tú puedes llevarte el dinero. Hombre, claro que sí, tuyo, siendo español. Vamos a ver en tu periódico la relación con nombres y apellidos. Pero vamos a ver, no nos gusta tanto el patriotismo. Es que a mí lo que me parece curioso es que la derecha defienda el patriotismo como un elemento fundamental, la derecha en general,
como un elemento fundamental, es un valor mayor, ¿no?, supremo, y luego, sin embargo, no le exige patriotismo a los ricos. Es decir, yo no he dicho eso, yo te digo que un ciudadano americano... Yo no digo que hayas dicho eso, pero a mí te parece normal que el señor Andor se haga ciudadano belga porque le exigen pagar muchos impuestos durante 2 años en Francia, porque lo que le están diciendo el señor Hollande es, oiga, haga un esfuerzo extraordinario a los ricos porque estamos en una situación de crisis. Ni siquiera le voy a pedir a usted que siga pagando durante toda su vida un impuesto tan elevado. 2 años. Y el señor dice, no, claro, yo soy el más rico de Francia, pero me hago ciudadano belga en un ejemplo de patriotismo clarísimo de lo que me importa a mi país, ¿no? A ver, yo había dicho una frase que no he podido terminar y sigo sin poder terminar. Yo quiero ha habido la petición de rescate de España, no otras consideraciones, la petición de rescate de España no se debe a la herencia recibida, sino a que la salida de 200, se debe a la salida de 220.000 millones de euros de donde sea, por quien sea, no entro en eso, pero se debe a esto. Y han salido tanto dinero por las reformas financieras inopinadas que se han hecho. Pero aquí hay una cuestión muy importante. El problema que tenemos con el déficit público es que se han hundido los ingresos públicos. No es que España gaste mucho, estamos muy por detrás de Francia en educación, en sanidad o en servicios sociales, o de Alemania, o de Suecia, o de Austria, o de Italia incluso. Por lo tanto, no es un problema de gasto, sino de caída de ingresos. Motivo por el cual, ¿dónde tenemos que recortar? Y entonces, aquí hay 2 diferencias. Por un lado, Mariano Rajoy, por otro lado, François Hollande. Y en la entrevista que le hace la famosa Claire Chazal, la pregunta que le hace es magnífica, porque dice, voy a recortar 33.000 millones de euros. ¿Y dónde dice que lo va a recortar? A diferencia de Mariano Rajoy, dice, primero, de las rentas de las familias, ¿pero qué familias? Exime del incremento de impuestos, a diferencia de Montoro, a las rentas de 26.000 euros o menos de 26.000 euros. Exime de subidas. Sí, exime de la subida, he dicho. He dicho exime de la subida. Es decir, exime de la subida. Yo no sé si tú tienes familia, yo tengo mi familia francesa. No, yo tengo más familia. Mira, es una competición de familias francesas. Yo no voy a competir. Conocéis muy bien aquello. Si yo no conozco más, yo conozco probablemente peor que tú. Que Francia, pero tengo como 7 veces más que tu familia en Francia. Quiero decir que porque tengo más familia en París que en Madrid. O sea, pero bueno, algunos son concejales. Entonces, por cierto, del Partido Socialista, que tú bien conoces. Bien. ¿Qué ocurre? ¿A quién le suben? Eximen la subida a los menores de 26.000 euros. Bien. Por lo tanto, carguen las rentas más altas. Bien. 2. A las empresas. ¿Vale? Los bancos en España, el impuesto social no pagan un 35%, pagan un 16%. Y 3, recortan el gasto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia con Mariano Rajoy es sustancial, que recortan el gasto, pero no en educación. En lo del 75%, que puede llevar razón Inda, que es discutible desde el punto de vista operativo, es una aportación extraordinaria. El año pasado y la última diferencia es que todas las medidas que toma Mariano Rajoy en contra de su programa son discutidas por la mayoría de los españoles, o por lo menos, según la encuesta de ayer, discuten la mayoría de los españoles o señalan que no cumple con su programa Mariano Rajoy, como sabe todo el mundo. Y el 58%, que eso dice Claire Chazal, el 58% de los franceses dice que, opinable o no, el señor Hollande está cumpliendo con su programa electoral. Señor Lara, ¿qué le ha parecido a usted esa propuesta de François Hollande? Es una apología. Vamos a ver, yo comparto, hay una diferencia sustancial entre las políticas que aplicó en España el Partido Socialista. Por mucho que ahora se habla de una reforma fiscal, no hay que olvidarnos que estando el actual señor Rubalcaba en el gobierno, él mismo reconoció en una entrevista creo que fue en noviembre, antes de las elecciones de 2011, donde decía que en España se habían dejado de ingresar cada año 28.000 millones de euros por las bajadas de impuestos, especialmente a los más ricos, y las bonificaciones fiscales que se habían hecho por los distintos gobiernos, incluidos los de Aznar, en las cuentas de la hacienda pública. Eso, sumado a el reventón de la burbuja, el estallido de la burbuja, es lo que ha llevado a que haya habido una desfiscalización importante en las arcas de la hacienda pública. Bien, dicho eso, la situación en Francia que se plantea, efectivamente plantea un ajuste de 33.000 millones de euros, pero el primero lo plantea a los ricos, a los que tienen grandes fortunas, clarísimamente, 1/3. El segundo tercio a las empresas. Y hombre, y las empresas tenemos que decir que en España, de los 60.000 millones de fraude que hay en las empresas, el 73%, según la agencia tributaria, lo está provocando un 3% de las mayores empresas en nuestro país. Entonces, lo que plantea en Francia es sencillamente que tienen que poner el otro tercio, y el tercio siguiente excluye efectivamente elementos de educación importantes y de sanidad, el
de seguridad, pero de educación sí, el de seguridad también lo deja con mucha nitidez y alguno más. Y concluyo con una cosa, pero en Francia hay mucha más seriedad fiscal que en España. Y la mejor prueba de que hay mucha más seriedad fiscal es que por cada 1.000 euros que se recaudan en la República Francesa, el gobierno pone 12 euros encima de la mesa por la vía de la agencia tributaria correspondiente para recaudar cada 1.000 euros. Y en España se ponen 6, justamente la mitad. Es decir, en España defraudar al fisco y defraudar al fisco, especialmente los grandes defraudadores, se ha convertido en una especie de deporte nacional. Y eso en Francia no pasa, porque cuando la gente en Francia paga los impuestos, sabe que está contribuyendo al desarrollo social y al bienestar del país. Y aquí en España parece que eso no cuenta, es a ver cómo podemos defraudar lo más posible, aunque después se hunda lo que son los servicios públicos esenciales. Yo creo que deberíamos intentar ser precisos, eso es precisión, no es precisión. En Francia hay fraude fiscal, en Alemania mucho menos que en España. Oye, perdona, habrá mucho menos o mucho más, pero hay fraude fiscal de más del 10 y el 15%, que lo sepamos de una vez por todas, porque parece que Francia es el paraíso ahora, Francia es el paraíso, Alemania el paraíso. En Alemania han tenido que comprar las cuentas, un disquete de un banco suizo para tener la lista de defraudadores. Fraude fiscal, nos gusta o no nos gusta. En la que también había españoles, me parece repugnante, de los franceses, de los alemanes, no digamos ya de los ciudadanos nórdicos, es muy superior, Paco, eso es hombre, pero de los ciudadanos españoles, oye, vamos, de aquí a Lima. Permíteme que diga yo lo que digo, no lo que queréis que diga, de verdad, es que se ha puedes decir lo que quieras decir. Oye, mía, de verdad, oye, no, pero si me interrumpes todo, y Eduardo, y es imposible que yo pueda hablar. Porque no, es que me interrumpís todos. Oye, que me interrumpan a Tacha también. O los regidores, no les preguntes. Por cierto, déjame, tengo una noticia de última hora, que me dicen que ha habido un pequeño incidente. Hoy Esperanza Aguirre inauguraba el curso escolar en un centro escolar de, creo que en Guadalix, y alguien, dicen, sin información del diario El País, que una madre enfadada le ha lanzado una tartera. Es la única información que tenemos. Enseguida la vamos a recopilar. Volvemos enseguida, seguimos con Cayo Lara, porque además tenemos Eurovegas, hay que hablar de Eurovegas, hay que hablar también del inicio del curso escolar, de los recortes y de los tuppers, y bueno, y de Extremadura, porque hay rebelión, Paco, hay rebelión del PP extremeño. Bueno. ¿Pero es rebelión o no es rebelión? Sí, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo que este cachondeo que hemos creado autonómico de un presidente, porque depende de Izquierda Unida, hace lo que le da la gana, pues eso es un error. No se le tenía que haber dejado fuera al presidente de la comunidad autónoma. Enseguida volvemos con todo eso, con Cayo Lara. Antes, de una gran frivolidad. Sentimos cierto pudor, Paco, a la hora de hablar de estas cosas. Sentimos cierto pudor al hablar de nosotros mismos, pero es el premio que ha recibido este programa, el Rojo Vivo y la Sexta Noticias este fin de semana en Vitoria, en uno de los festivales más importantes de televisión, el más importante de este país. Hemos sido premiados como el mejor programa de actualidad. Nos lo entrega Ruth Jiménez, que es una excelente, maravillosa compañera de las mañanas de 4. Y bueno, maravillosa que ojiva de Vitoria. Además, recibir un premio cuando hay otros monstruos de la televisión que también lo reciben al mismo tiempo, como Imanol Arias, genial, Concha Velasco, Mercedes Milá, uno de los grandes monstruos de la televisión, El Hormiguero, JJ Santos, oye, El Follonero, por supuesto, de Jordi Évole. Bueno, yo tan solo decir en nombre del equipo de periodistas, de cámaras, de técnicos de sonido, de redacción de este programa, que bueno, gracias a Vitoria, gracias al CESVAL y gracias sobre todo a ustedes, porque son los que nos motivan y los que nos inyectan esa energía para vivir con pasión la actualidad. Volvemos enseguida con Cayo Lara, que no se va. Son las imágenes a las puertas del Colegio de Navalazarza en San Agustín de Guadalix, en la Comunidad de Madrid, inauguración del curso por parte de Esperanza Aguirre, y una madre cabreada por los recortes, por la subida del material escolar, porque ahora hay más alumnos y menos maestros. Le han lanzado este tupper que ven, macro tupper vacío, a Esperanza Aguirre en la inauguración de ese curso escolar en la Comunidad de Madrid. Después la mujer, la madre del alumno, ha sido retenida durante unos minutos.
Como decíamos, esta mujer ha sido retenida durante unos minutos y luego además pues nos comentaba, le explicaba, justificaba a La Sexta Noticias, bueno, pues el porqué de este gesto. Vamos a escucharla. ¡Esto es una vergüenza! ¡Esperanza Aguirre! ¡Es una vergüenza! ¡No podemos tenerla! Señora, simplemente hay que tener la documentación. ¡Déjame en paz! ¡No me puedo quejar! ¡No me puedo quejar! ¡Tengo a mis hijos en este colegio! ¡No voy a sacar ninguna documentación! ¡Esto es una vergüenza! ¡Y la aplauden! ¡Tú eres una vergüenza! ¡Y la aplauden a la desgraciada! Cálmate, no hay documentación de ningún tipo. ¡Vamos en paro y tenemos que pagar la comida a nuestros hijos! ¿Dónde está esa esperanza? ¡A la cara, Esperanza! ¡A la cara! ¡Responde a los padres! ¡Responde a los padres! Vemos también ahí a los profesores con esas camisetas verdes que ya son tradicionales de las protestas del sector de la educación en la Comunidad de Madrid, el cabreo de la mujer, que lógicamente era apartada por la Guardia Civil. Yo creo que la Guardia Civil actuaba con bastante serenidad. Antonio Miguel. Bueno, lo primero que hay que decir, y digo, es que no se debe agredir a nadie ni lanzarle absolutamente a nadie nada, ni a la presidenta de la Comunidad Autónoma, ni absolutamente a nadie, ¿no? Por lo tanto, pudiendo entender el enfado de esta madre, de esta señora, lo primero es que condenar que no haga ningún gesto de ese tipo, por muy grande que sea la indignación, por muy grave que sea que en un país que tiene el mismo gasto educativo sobre PIB que Gambia y que tenemos que seguir haciendo esfuerzos en estos momentos, que es el 5% sobre el PIB, por muy grave que sea que Esperanza Aguirre haya recortado la educación en la Comunidad de Madrid de forma muy alarmante, no se justifica ningún acto violento y sobre todo, hombre, aunque fuera el simbolismo este de la tartera, pretendo no hacer ningún chascarrillo del asunto, pero hombre, las ocurrencias estas de Esperanza Aguirre de obligar a las madres a que lleven una tartera para sus hijos, a mí que apenas se ahorraría. Los colegios no necesitan microondas, lo que necesitan son ordenadores. Es un curso escolar muy especial, señor Cayo Lara, coordinador general de Izquierda Unida. Claro, yo creo menos calidad, más caro. Es que va a haber comunidades autónomas donde los niños que no se pueden pagar el comedor y que van con tupper tienen que pagar por llevar el tupper. Que esto es muy fuerte. Bueno, yo creo que en el fondo del problema lo que se está planteando es un problema de acentuar la situación de clasismo dentro de la educación española y volver a marcar la distancia entre los de unas clases y los de otras clases. Esa es la política que está haciendo el Partido Popular. Y luego el ataque que se está haciendo en este país a la educación es intolerable e insostenible. Yo voy a dar un testimonio personal. También soy ciudadano y también formo parte de los problemas que sufren muchos ciudadanos, ¿no? Yo tengo una hija que terminó la carrera de Historia. A propósito, había un libro sobre reflexiones sobre el ser de España que tenía aquí Maruenda, ¿no? Y hizo después un máster y ahora mismo está trabajando. Intentó echar currículums para intentar tener trabajo en lo que había estudiado, no hubo manera y ahora trabaja 2 meses, la ha salido de trabajo en Los Pimientos, en mi pueblo, recogiendo pimientos en el campo. Y es un trabajo digno porque yo soy campesino además, pero si a esta generación se ha formado para que pueda aportar sus conocimientos a la sociedad, y la respuesta que se está dando por parte del gobierno a los problemas de la educación son que tengamos ese 53% de gente joven sin tener posibilidades de poder trabajar en aquello para lo que han estudiado y sin poder aportar su fuerza de conocimientos al conjunto de la sociedad, y además se introducen medidas como las que estamos viendo ahora mismo de recorte de trabajo de interinos, de recortes en la educación, de llegar incluso al tema de los tuppers, que es una vergüenza para un país que se produzcan situaciones de este tipo. No es extraño, yo tampoco lo justifico, que pueda haber acciones que se produzcan en este sentido. Ahora bien, yo lo que sí creo es que donde hay que estar es masivamente en las manifestaciones de protesta, por ejemplo, y aprovecho para decirlo, en la que va a haber el día 15, donde sí hay que poner una moción de censura al gobierno y también a Esperanza Aguirre por sus políticas que tiene educativas en las calles de Madrid, porque ahí es donde se tiene que demostrar realmente el nivel tan crítico que está pasando sectores muy importantes de la sociedad española. Me dice que el equipo de La Sexta Noticias, que está precisamente desplazado en San Agustín de Guadalís, está entrevistando ahora mismo a esa mujer, enseguida la vamos a escuchar, pero señor Cayo Lara, precisamente la rebelión se produce también en el Partido Popular. José Antonio Monago, es verdad que gobierna con los votos de Izquierda Unida, o gracias a los votos de Izquierda Unida en Extremadura, porque no tiene mayoría absoluta,
pero se ha revelado absolutamente, y el viernes por la noche, con además, digamos, parafernalia mediática, Teatro de Mérida anuncia que él dice no a la subida del IVA que ha establecido el gobierno y que el IVA de la cultura le parece un horror, un grave error, que se niega, y es más, y además dice que tampoco va a aplicar la subida en el material escolar. Quiero anunciar hoy aquí que en Extremadura no habrá un IVA cultural del 21% como en el resto de España. Extremadura tendrá un IVA a la cultura del 13% como el resto de países de nuestro entorno. Bueno, rebelión en toda regla. El Ministerio de Montoro ha sacado un comunicado este fin de semana diciéndole que ni se le ocurra, que lo que tiene que hacer es aplicarlo, pero es que Monago acaba de terminar ahora mismo en la rueda de prensa y ha vuelto a insistir, y le ha dicho que la apuesta del IVA cultural no es un gasto, que es una inversión, y que es de su competencia la reducción. Creo que legalmente es muy dudoso que el señor Monago pueda establecer por su cuenta el IVA de las actividades culturales. Es más que dudoso, por no decir nada dudoso. Por tanto, acaba de decir que es de su competencia. Esto es lo que pasa cuando la Dirección Nacional del Partido Popular permitió en su día un pacto contra natura, que es un pacto entre el Partido Popular e Izquierda Unida, que es una auténtica barrabasada, es decir, es una cosa inimaginable. ¿Crees que es por la influencia de Izquierda Unida o es porque a lo mejor absolutamente absolutamente, es decir, Izquierda Unida, la subida del IVA de la cultura al 21 es brutal. Yo estoy absolutamente, es una barbaridad. Absolutamente en contra. Yo estoy hablando de política, no de la subida del IVA cultural, que ya le digo, yo estoy en contra porque eso se va a cargar la sala de cine, se va a cargar los teatros, es decir, es lo que nos faltaba, ¿no? Yo creo que eso es un tema en el que coincidimos casi todos. Pero insisto, del pecado original, de los polvos de haber firmado un acuerdo que, insisto, es una auténtica barrabasada ideológica y desde el punto de vista práctico, vienen estos lodos simplemente, y esto no es culpa del señor Monago, sino de la Dirección Nacional por haber autorizado ese pacto en su día. Señor Lara, ¿qué le ha parecido esa posición, esa rebelión Monago frente al PP de Madrid? Yo creo que tiene muchas rebeliones, lo que pasa es que no están apareciendo todavía a la luz. Porque desde criminalizar a las comunidades autónomas, aplicarle un ajuste del déficit del 1,5% a las comunidades autónomas cuando el Estado se quedó con la parte del 4,5%, es decir, de manera desproporcionada, y además ahora con el FLA, el famoso fondo de liquidez, intentar aprovecharlo para darle una vuelta de tuerca y controlar de una manera total y absoluta a las comunidades, de tal manera que tengan que hacer políticas de ajuste, pues mire usted, serán del PSOE, del PP o de quien quieran, ¿no? O de Izquierda Unida, pero lo cierto es que cuando hay que ajustar y hay que hacer recortes, hay que mirarle a la gente a la cara y hay que dar la cara, y eso le está pasando hoy a mucha gente del Partido Popular, que se va a ver, repito, en las elecciones que vamos a tener en Galicia y en Euskadi. Y en cuanto si es por la influencia de Izquierda Unida, bienvenida sea la influencia de Izquierda Unida, si con eso está consiguiendo que no se pueda, yo también tengo una duda desde el punto de vista jurídico, no lo he consultado concretamente, pero bienvenida si es que no se le ponga ese incremento de IVA a la cultura. Y termino con un dato, es que probablemente el señor Monago estará utilizando los argumentos que utilizaba el señor Montoro, el señor Rajoy y Esperanza Aguirre cuando se pretendió hacer una subida del IVA, y daban todas las razones, incluidas estas, de por qué no había que subir el IVA, porque el IVA lo que hacía es que nos hundía más la economía, había más recesión, menos consumo, y va a haber más generación de desempleo y recesión. Eso es lo que nos va a traer la subida del incremento del IVA. Señor Lara, usted ha sido alcalde de Argamasilla de Alba, por lo tanto usted no solamente es un buen político y diputado y coordinador de Izquierda Unida, sino que ha pasado de las musas al teatro. Por cierto, de tantos poetas, buenos poetas en Argamasilla de Alba, como Vicente Cano, Francisco de Contreras, que eran también de allí. Una comunidad autónoma con el 33% de paro como Extremadura. Diario Progresista publicó en portada que usted iba a cambiar los estatutos de Izquierda Unida o iba a hacer algo para que no ocurriera lo que ha ocurrido. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo Izquierda Unida, la formación en la que usted es el coordinador, va a seguir sosteniendo un gobierno de la derecha en una comunidad autónoma con el 33% de paro en España, con un presidente como Monago, sostenido por Izquierda Unida? Pregunta del Partido Socialista, Izquierda Unida. Bueno, yo un par de consideraciones. La primera, la decisión que se tomó en Extremadura fue una decisión que no compartió la dirección federal. No es un problema de sostener o no sostener. Nuestro funcionamiento, nuestra organización es democrático, tenemos nuestra organización federal, competencias en cada uno de los estatutos, y por tanto ellos tenían competencia de tomar esa decisión que adoptaron y que, repito, no compartíamos. Pero yo me quiero remontar tampoco un poquito más atrás, que tampoco facilitaron,
por parte de determinadas actuaciones del Partido Socialista en Extremadura, seguramente que condiciones determinadas para que se pudiera dar un acuerdo en un momento determinado. Y no estoy justificando otra cosa, porque yo tengo claro el camino, y no que lo tenga yo claro, la dirección de Izquierda Unida y sus órganos democráticos son los que marcan la política. En este tiempo concreto que vamos a ir, nuestra asamblea en diciembre, lo que va a hacer, lógicamente, tener un debate democrático sobre los estatutos. Y, lógicamente, lo que estamos defendiendo, y defendemos mucha gente, es el Estado federal, con todo lo que significa la defensa del Estado federal, la concreción de las competencias en los estatutos para tener concretado exactamente lo que son las políticas de alianzas o no, y en definitiva será un elemento que después del diciembre saldrá, repito, fortalecida la posición de Izquierda Unida federal. Usted sabe que allí en Extremadura hay gente de Izquierda Unida que no está cómoda tampoco con el pacto. Sí, pero es razonable y es lógico, pero es que además yo soy de los que defienden que cada día que está pasando, se están dando muchas más condiciones para que la gente que en un momento determinado le pesó más la situación que tenían con el Partido Socialista, que el dejar que gobernara el PP porque no se hizo un acuerdo, es que sencillamente no se votó y el PP, como era fuerza mayoritaria, puso al gobierno. Creo que cada día que pasa más con las políticas de Rajoy, lo que está viendo es más gente que está cambiando de línea de pensamiento, y si eso se da en la organización de Extremadura, pues habrá un cambio de línea política. A mí me gustaría que se diera, pero sin violentar la voluntad de la gente, que es de manera soberana la que tiene que tomar la decisión del camino que quiere en Extremadura. Rosa Paz, Periódico de Cataluña. Sí, yo brevemente una cosa sobre el señor Monago. A mí me parece que el señor Monago ha expresado una división que se está produciendo dentro del Partido Popular en muchos otros aspectos. Algunos los hemos conocido y creo que tiene mucho que ver con que no se consolida el Rajoy con su liderazgo en una situación de crisis como la que estamos viviendo. Porque los recortes son muy duros. No, por eso sí, que los recortes. No, esta mañana el candidato en Galicia y presidente de Galicia del asunto ha dicho: me gustaría hacer lo de Monago, a mí me gustaría hacerlo, creo que no puedo. Claro, pero no puede legalmente seguro, pero yo creo, no hombre, pero que si el gobierno estuviera triunfando en su política, es decir, si estuviera fuerte y triunfante el señor Rajoy, seguramente ni el señor Monago ni el señor Mayor Oreja se hubiesen expresado públicamente por aspectos diferentes. En cualquier caso, señor Cayo Lara, yo le quería preguntar, ahora nos acaban de anunciar, en fin, una macroinversión, macroproyecto que le entusiasma a la señora Aguirre, porque le parece que además, bueno, esto va a ser la solución a los problemas de la comunidad madrileña y demuestra cómo estamos mucho más, en fin, esta es una ciudad mucho más abierta que Barcelona y por eso han elegido esto, que es la del señor Adelson y todos sus casinos de juego y con todo lo que eso lleva en el Eurovegas que parece que van a construir la Comunidad de Madrid. Quería conocer cuál es su opinión de ese modelo de crecimiento, de inversión. Eurovegas Rosa en Madrid y luego el Barcelona World en Cataluña, ¿no? Que también va a tener hoteles, campos de golf, algún casino, ¿no? Bueno, sí, pero es una respuesta, yo creo que a que el señor Adelson haya elegido Madrid, me da la sensación, y que va a ser un montón de parques de atracciones que parece que yo, en fin, confío en que no se construyan. No lo digo para que no haya 5.000 puestos de trabajo, que me gustaría que hubiera, sino porque creo que no van a ser realmente va a haber tanto negocio, pero bueno. Esto es una opinión personal. Nosotros lo hemos calificado el otro día en el Consejo Político Federal de Izquierda Unida como que lo que se plantea es crear una especie de fábrica de ludópatas, donde además va a ser el marco adecuado para hacer una evasión de capitales y blanqueo de dinero. Y dinero que vendrá, mucho de ello, venga usted a saber de dónde puede venir ese dinero. Eso parece el nuevo modelo productivo que se plantea en Madrid. Hay una frase que decía: Dios los cría y ellos se juntan. Los que no somos cuando menos ateos como yo, pues decimos que Dios nos los cría, pero ellos se juntan. El señor Adelson junto con Esperanza Aguirre parece que se han juntado el pan y las ganas de comer en cuanto a ideología, porque este señor es uno de los que financian el Tea Party en Estados Unidos, legítimamente le financiará, pero eso después tiene contrapartidas, y aquí a España lo que ha venido es a pedir contrapartidas ya de entrada, y lo que pedirá son subvenciones, lo que pedirá son ayudas directas que hay que pagar del conjunto de los recursos de los ciudadanos y especialmente de los madrileños. Plantea, ya se sabe todo el mundo, que es un gran sindicalista este señor, plantea que no quiere saber nada de sindicatos en su entorno. Es decir, que si un día eso se hiciera y lo consintiéramos de que se haga, y vayas allí a apuntarte y a decir quiero trabajar, te dirá, pero usted tendrá que firmar un papel de que jamás se apuntará a un sindicato, porque este es el concepto del sindicalismo que tiene empresarios de esta categoría y de este calibre. Y luego pues no digamos que ahí se van a mezclar pues operaciones absolutamente tremendas que mejor no comentar. Este no es el modelo de desarrollo. Y perdonar, y voy a poner un ejemplo muy sencillo y concluyo.
cuando se estuvo desarrollando todo el modelo de desarrollo inmobiliario especulativo y los pelotazos en este país, los que nos oponíamos a ellos, se nos trataba poco menos que del tiempo del Nardestado, ¿no? Éramos la antiguaya, éramos el pasado. Esta gente que no es moderna, no se quiere desarrollar. Pues hoy tenemos aquí una ración doble de modernismo, y es que tenemos un país endeudado, hipotecado hasta las cejas, con un país que se nos va a rescatar, y todo por ese modernismo que se vendía. A ver, señor, pero señor Lara, y lo que se está planteando aquí ahora volverá a tener consecuencias, como han tenido otras cosas que se han montado de pelotazos en este país y en algunas comunidades autónomas, y que después el resultado ha sido el que es. Ese no es el modelo, independientemente de que se está mintiendo. ¿Cómo va a crear esos 200.000 puestos de trabajo? Ni de qué. A ver, la cuestión señor Lara, con la que está cayendo, es decir, yo le hago la reflexión que va a hacer Esperanza Aguirre y que van a hacer los promotores de este tipo de proyectos, tanto en Barcelona World como en el Eurobebre. Claro, con la que está cayendo, aquí hay una posibilidad de crear, dicen en Madrid, 260.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Es una falacia. En Barcelona también miles de puestos de trabajo. Claro, muchos ciudadanos, le digo, y a lo mejor gente desde trabajadores, dirán, si a mí me dan un puesto de trabajo, si tengo que construir un casino, un hotel o una piscina, me da lo mismo. Se aprovechan del sufrimiento y la desesperanza de la gente, pero hagamos un esfuerzo de hemeroteca. Yo no lo tengo en la cabeza, pero lo podíamos hacer. Busquemos todas las grandes obras de este nivel que se han intentado desarrollar en todo el periodo de crecimiento inmobiliario de España y del boom de la burbuja, y busquemos cuántos anuncios de crear, cuántos miles de trabajos se iban a hacer, puestos de trabajo en muchas de las estructuras que se montaron. Y después veamos la realidad, y lo que vemos es que estamos permanentemente, se le está mintiendo a la gente permanentemente. A la gente se le tiene una burbuja de ilusión que después es ficticia, que es falsa, y esta es una burbuja de ilusión falsa, porque esta empresa, en toda su empresa, tiene muchos menos puestos de trabajo que lo que dicen que van a crear aquí. Y además creo que salió un dato que creo que aportó a un dirigente del Partido Socialista Madrid, se fue Tomás Gómez, que aportaba un dato, no sé si está contrastado, pero que en todo el sector de la hostelería de Madrid no se llegaba a 70.000 puestos de trabajo los que había creado, cuando se planteaba que en una única institución, o sea, una única una inversión, ¿no? Una sola inversión. Bueno, he dicho institución y disculpar por el lapsus, es decir, en esto que quieren montar, este proyecto, que iban a crear una cantidad de puestos de trabajo. No se engañe tanto a la gente. Aquí lo que vienen es a por recursos de los ciudadanos, subvenciones, pagar los menos impuestos posibles, intentar pedir exenciones de futuro y después, repito lo que decía al principio, crear una hermosa fábrica de ludópatas. Y tal vez este país está necesitando programas que le expliquen también a la gente, para que vea la gente cuánto sufrimiento hay detrás de la gente que se ha metido y que ha caído en la ludopatía. Eduardo, ver el sufrimiento de las familias sí sería importante que lo viera la gente en nuestro país. Eduardo, ¿tú lo de Eurovegas? A mí me deja estupefacto que en un país haya gente que se niegue a que un inversor extranjero traiga aquí 6.000, 8.000, 10.000 millones de euros y los invierta. Me deja estupefacto. Es decir, la ludopatía, las fábricas de ludopatía son los bingos, por esa regla de tres, son los casinos, son los juegos de apuestas, es decir, son las maquinitas tragaperras, etcétera, etcétera. Es decir, o los juegos por internet. Es decir, la ludopatía no va a aumentar o va a disminuir porque se abra Eurovegas en Madrid. A mí me parece que meter 6.000 millones de euros, 7.000, 8.000 en una comunidad autónoma como Madrid, pues es una maravillosa noticia, es un éxito sin precedentes, sin paliativos de Esperanza Aguirre, y por eso la izquierda de este país se ha lanzado en tromba, porque claro, es lo que le faltaba a Esperanza Aguirre para tener más popularidad y aumentar su... Reconoce, Eduardo, que hay bastante nebulosa. Como vamos a ver, en el que el señor dice, el señor Adelson, este referente de la derecha liberal, dice, yo voy a invertir 17.000 millones, pero solo pongo el 25%. ¿Y? ¡Hombre! Bueno, es que el resto lo hará con financiación. O sea, la diferencia... La diferencia... 25.000 millones. Pero vamos a ver, es que el señor Adelson se va a jugar su dinero. Dejémosle, estamos en una economía libre de mercado. Su dinero. Bueno, pero vamos, el resto lo hará con financiación o como sea. Es decir, este proyecto le aseguro yo que va a salir adelante con más seguridad que el proyecto de Barcelona que encabeza un señor como Enrique Bañuelos, cuyo historial no hace falta que lo recuerde aquí. Yo sí le pediría a la señora Aguirre una cosa, y es que mantenga este proyecto lo más alejado posible del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues vaya usted a saber por qué. Es una persona intachable, así que no estoy de acuerdo. Intachable. Es amigo mío, lo defenderé siempre. Somos los que estamos aquí. Por cierto, Esperanza Aguirre, que ha dicho que si hay que cambiar la ley, se cambia.
¿Y por qué no? sigue cambiando la ley antitabaco, se cambia para qué. Es que en este país se han hecho montones de inversiones. Oye, Paco, escuchamos a Esperanza y tú me dices lo que piensas. No sé, Esperanza Aguirre, que quiere cambiar las leyes. Esto es una orgía. Opine Adelson, venga, a fumar todo. Aguirre mala. Entonces, ¿alguna ley regional se va a cambiar? Sí, todas las que haga falta cambiarse se cambiarán con transparencia, con publicidad y para todos exactamente igual. Si hay que cambiar el impuesto del juego, pues se cambiará. Oye, yo no lo expresaría. Bueno, me dejáis dar mi opinión. Vamos a ver, ¿están ustedes en contra de la creación de miles y miles de puestos de trabajo? Eduardo, permítele. Paco Martínez, tú estás a favor de que se cambie. A ver, Paco, 20 segundos, bueno, te doy 30. A ti 20, Miguel Carmona, el señor Lara a González. A mí González yo creo que es Paco pero bueno, no voy cambio de leyes. Es decir, a mí me parece insólito la hipocresía nacional. Aquí, desde hace 50 años o más, se han hecho todo tipo de parabienes para venir de inversión extranjera. España tiene una fortaleza que hemos abandonado, somos unos provincianos y unos paletos, ¿no? Que es el turismo y que es la organización de eventos. Porque como somos provincianos y nos dejamos deslumbrar por queremos ser California, queremos ser Finlandia, no, oiga, nosotros tenemos algo que funciona muy bien históricamente, que es el turismo. Y este señor viene aquí y dice, oiga, mire, yo tengo un modelo que funciona, el juego es el 6%, lo decimos en un país hipócrita, como decía mi amigo Eduardo, donde tenemos todo tipo de ludopatías diversas. Yo no juego, con lo cual me es igual y me parece mal el juego conceptualmente, pero el juego está ahí. Está ahí, está en las quinielas, está en la 11, está en los bingos, está en los casinos, ya está a punto. Entonces, no seamos hipócritas. Carmona, 20 segundos. En 20 segundos puedo simplemente decir que si se permite entrar a menores, si se cambia la ley de menores, si se cambia la legislación laboral, si se deja fumar en los casinos, y preguntaría por qué no en otros bares, si además se beneficia todo eso, cosa que espero que no admita el Consejo de Ministros, ni el Secretario de Estado de Comercio, ni el Ministerio de Trabajo, si se permite todo eso y además la mayor parte del dinero, probablemente todo, lo vayan a poner los bancos y a lo mejor nacionales, si además se le da el suelo en gran parte al señor Adelson, ¿por qué no, Eduardo, tú y yo montamos un casino? En cualquier caso, deberíamos tener tú y yo como liberal para hacerlo, como liberal podríamos decir, ni la laxitud de negocio. Liberal podríamos decir que le den las mismas oportunidades a todo el mundo. Señor, tienes 2.000 millones de euros para invertir. No a uno solo. Pero vamos a ver, Carmona, tú tienes un problema. Eduardo, el problema es que con esta operación Esperanza Aguirre sale reforzada y vosotros en intención de votos vais para abajo y ella sube aún más. Un momentito, señor, ahora escucha que Esperanza Aguirre ha dicho lo que hay que cambiarse, se cambia y punto. Con transparencia y legalidad, te ha dicho. Hombre, estaría bueno. Faltaría más. Ilegalmente. Ya está. Las leyes se votan en el Parlamento. Eso es lo mismo que ha dicho el ministro Wert. Parece que la cosa es que va creciendo, ¿no? El ministro Wert, que dijo que con el tema de la segregación, de dar financiación a los colegios concertados, que hombre, si el Tribunal Supremo había dicho una cosa y era contraria, pues que se cambia la ley para que el Tribunal Supremo pueda decir una cosa distinta. Y no pasa nada, hay mayoría absoluta y lo pueden hacer sin ningún tipo de dificultades. Otra cosa es la finalidad que tenga, ¿no? Yo un par de cosas sobre este tema, hombre. Comparar a la 11 con un casino de Las Vegas, y por cierto, sí, presumir de que vamos a tener aquí unas Vegas, me parece que es una comparación difícil de aceptar, ¿no? Teniendo en cuenta el carácter social que tiene la organización de la ONCE en todo el territorio del Estado y que ojalá tuviera una potenciación desde todo el punto de vista, porque ahí se está invirtiendo en juego de alguna manera, pero en juego solidario, de una manera directa, no se está invirtiendo para otra cuestión. No es un juego exactamente, es una cosa que va mucho más allá, trasciende el tema del juego. Diferente al de y el gran argumento es que nos oponemos a crear empleo y a que haya una inversión en España. Si se oponen a que venga este señor, sí. Echemos una cuenta y a ver si os suena o nos suena de algo. Echamos una cuenta y es que habrá que poner una parte de dinero por parte de la Comunidad de Madrid y el propio Estado, porque ahí entrará el Estado, entrará el Gobierno de España, porque estos exigen que entre el Gobierno de España a efectos de legislación y de recursos, entrará la banca y se hará un hermoso crédito con la banca. Y después, ¿quién va a pagar el crédito de la banca? Es que no tenemos precedentes suficientes de cantidades de créditos que todavía no están aclarados, que ha dado la banca en el periodo especulativo inmobiliario, y ahora nos los estamos comiendo todos los ciudadanos por la vía del rescate a la banca. Es que está tan lejos de pensar que eso puede pasar ahí, si acaso no tiene la rentabilidad suficiente como para pagar los créditos, porque ¿con qué se van a quedar los bancos después? Señor Lara, ¿con el casino se van a quedar? Le recuerdo que este señor es la octava fortuna del mundo y tiene garantías suficientes para devolver los créditos fortunas, en caso de que no funcione debería haber menos fortunas en el mundo si hubiera
de alguna manera una presión fiscal suficiente para que la riqueza, en lugar de que se concentrara como se está haciendo cada vez en menos manos, se redistribuyera entre el conjunto de los ciudadanos, y seguramente que teníamos más bienestar social, incluidos los ciudadanos de Estados Unidos, en la parte que afecta con la sanidad pública. Bueno, estaremos muy pendientes a ese cambio de leyes inminente que anuncia Esperanza Aguirre, la presidenta de Madrid. Señor Cayo Lara, coordinador general de Izquierda Unida, gracias por estar con nosotros aquí en Al Rojo Vivo y le esperamos pronto. Gracias a usted.